Mi hermana dijo que no pertenecía a la familia, y mis padres dijeron, exacto. Así que me fui en silencio. Más tarde, cuando se fueron de vacaciones familiares, recibí 15 llamadas perdidas de mi hermana pidiendo ayuda. No tienes lugar en nuestra familia, dijo mi hermana con los brazos cruzados y la cara retorcida en esa sonrisa presumida que conocía demasiado bien. Lo dijo con una dulzura tan falsa que por un segundo casi pensé que intentaba ayudarme. Pero entonces mi madre, sentada a la mesa de la cocina sorbiendo su té, dijo, tiene razón. Mi padre ni siquiera se molestó en levantar la vista del teléfono mientras murmuraba, sí, tal vez sea mejor así. Por un momento, me quedé allí parada, mirándolos a los tres, tratando de descifrar si lo habían planeado juntos. Podía oír casi los ensayos en la habitación de mi hermana, ella convenciéndolos, como siempre hacía, con encanto, maquinaciones. Toda mi vida había sido la única persona que no compraba su actuación, y quizás por eso me odiaba tanto. Me fui no porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo. Supongo que les ahorro el problema, dije, agarrando mi chaqueta del respaldo de la silla. Y salí. Nadie me detuvo. Mi hermana sonrió, complacida consigo misma. Mi madre volvió a mirar su té como si no le importara. Mi padre ni levantó la vista. Cerré la puerta detrás de mí y respiré hondo. La cosa es que no dolió como probablemente querían. No era como mi hermana, que vivía para su aprobación, siempre bañándose en sus elogios y jugando a ser la niña de oro. Yo había aprendido hace mucho que no era su favorita. Me toleraban, seguro, pero el amor, el apoyo, eso siempre había sido reservado para ella. Y honestamente, no me importaba. Tenía mis amigos, mi vida y mi propio sentido de quién era. Aún así, dolió un poco. No el hecho de que me dejaran ir, sino lo fácil que les pareció. Sin vacilación, sin segundas opiniones, sin un «espera, hablemos de esto». Solo silencio. Esa noche me quedé con mi mejor amiga. Cuando le conté lo que pasó, nos reímos de ello con una botella de vino barato, bromeando sobre cómo mi hermana probablemente se veía ahora como la reina de la familia. Honestamente, estás mejor así, dijo mi amiga. Y tenía razón, pero no podía quitarme la sensación de que algo en todo esto no era solo sobre mí. Mi hermana había estado construyendo esto durante meses, haciendo comentarios a mis padres sobre cómo no encajaba o cómo no era como ellos. No le bastaba con ser la favorita. Me quería fuera. 2 días después, estaban empacando para unas vacaciones familiares. Ni siquiera sabía que lo planeaban hasta que vi las maletas en la puerta principal. Mi hermana, por supuesto, hizo un gran espectáculo, riendo a carcajadas mientras daba órdenes y supervisaba a mis padres. Mientras los observaba desde las escaleras, seguía mirándome, esperando una reacción. Cuando no dije nada, finalmente se volvió hacia mí. ¿Así que te vas a quedar aquí sola? ¿Qué vas a hacer sin nosotros? Sonreí, calmada e indiferente, de la manera que sabía que la molestaría más. Espero que te lleven a un hospital para enfermos mentales en este viaje. Tal vez tengan habitación para mamá y papá. Su cara se puso roja al instante y, lo siguiente que supe, estaba gritando, entre lágrimas. Mis padres corrieron a consolarla, mirándome como si yo acabara de cometer un crimen. Eres tan cruel, dijo mi madre, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Me encogí de hombros. Porque prefiero estar cuerda. Cuando se fueron, no sentí nada más que alivio. La casa estaba finalmente en silencio, pacífica por primera vez en años. No tenía que lidiar con sus críticas constantes, ni con los interminables juegos de mi hermana. Me acurruqué en el sofá con un bol de palomitas y vi mis programas de TV favoritos, disfrutando del silencio. Pero en una familia como la mía, la paz nunca dura. Fueron 2 días de pura dicha, sin gritos, sin comentarios sarcásticos, sin agotadores juegos de poder. Me quedé en la casa como si fuera mi retiro personal, poniendo mi música favorita, bailando en la cocina y poniéndome al día con todo lo que no podía disfrutar cuando ellos estaban. Entonces empezaron las llamadas. La primera llegó a las 10:00 am, en medio de que hacía panqueques. Mi teléfono vibró en la encimera. Era mi hermana. Puse los ojos en blanco y lo silencié. Fuera cual fuera el drama en el que se había metido, no quería oírlo. La segunda llamada llegó 5 minutos después, luego la tercera. Para cuando terminé de comer, había llamado 7 veces. Miré el teléfono, debatiendo si bloquear su número, pero una parte de mí estaba curiosa. ¿Qué podía ser tan urgente que no pudiera mandar un mensaje? Cuando llegó la octava, contesté, solo para decirle que me dejara en paz. ¿Qué? Dije, con la voz goteando irritación. ¡Por fin!, chilló. Su voz era aguda y desesperada. Te he estado llamando por horas. ¿Por qué no contestaste? Porque no me importa, dije secamente. ¿Qué quieres? Estamos en problemas, dijo con la voz temblando. Necesito tu ayuda. Define problemas, dije, recostándome contra la encimera. Hizo una pausa, lo cual nunca era buena señal. Mi hermana nunca pausaba a menos que estuviera a punto de mentir. Nos robaron. Arqueé una ceja. ¿Os robaron en vuestras perfectas vacaciones familiares? Sí, espetó. Un tipo se llevó todo nuestro dinero. Mamá y papá están histéricos y estamos varados aquí sin un centavo. No sabía a quién más llamar.
Ahora estaba intrigada. ¿Por qué no llamas a Mike?, pregunté, refiriéndome a su marido. Su silencio lo dijo todo. Oh, dije, con una sonrisa extendiéndose por mi cara. No le dijiste, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿El tipo se llevó más que vuestro dinero? Cállate, siseó. Esto no es gracioso. Me reí. Oh, es hilarante. Déjame adivinar. Fuisteis a algún lugar donde no debíais, y ahora estás demasiado avergonzada para admitirlo. ¿Voy cerca? Hubo otra pausa y luego dijo, ¿vas a ayudarnos o no? Lo pensé un momento. Por un lado era exactamente el lío que se merecía. Por otro, había algo profundamente satisfactorio en verla retorcerse. Déjame pensarlo, dije. Mientras tanto, quizás puedas pedirle ayuda a uno de esos locales con los que te gusta juntarte. Estoy seguro de que estarían encantados de ayudar. Oh, espera. Empezó a gritarme, pero colgué antes de oír el resto. Durante las siguientes horas, mi teléfono vibró con llamadas y mensajes. No solo de ella, sino de mis padres también. Todos eran variaciones del mismo mensaje. Necesitamos tu ayuda, por favor envía dinero. Al final del día, tenía 15 llamadas perdidas y un buzón de voz de mi madre, intentando hacerme sentir culpable. Pensé que eras mejor que esto. Somos tu familia. No paré de reírme. ¿Familia?, murmuré para mí misma. ¿No me acabáis de decir que no tengo lugar en esta familia? Le mandé un mensaje a mi hermana. Lo siento, pero solo soy una roommate, ¿recuerdas? Y apagué el teléfono. 2 días después de las llamadas interminables, me desperté con un mensaje simple de mi hermana. No era el muro de emojis o amenazas que esperaba. Volvemos a casa. Gracias por nada. Lo miré un momento, y luego me encogí de hombros y seguí con mi día. Fuera cual fuera el lío en el que se habían metido, no era mi problema. No les debía nada, especialmente después de lo que me habían dicho. Cuando finalmente regresaron, oí el alboroto antes de verlos, portazos de coches, la voz alta de mi madre gritando sobre el equipaje y mi padre murmurando algo. Mi hermana, por supuesto, hizo la entrada más grande. Entró pisoteando, sonrojada y furiosa. Su marido, Mike, la seguía cargando maletas. Mike me dio un pequeño saludo con la cabeza al pasar por el pasillo, como siempre hacía. Era una de las pocas personas en esta familia que realmente respetaba. Tal vez porque parecía ver a través de las tonterías de mi hermana, o quizás porque en el fondo sabía que yo era la cuerda. Una vez dentro, mi hermana se volvió hacia mí, con la cara como una máscara de rabia. «Eres increíble», espetó, apuntándome con el dedo. «Te necesitábamos y nos ignoraste». Me recosté contra la pared y crucé los brazos. «Lo siento», dije, aunque mi tono dejaba claro que no lo sentía. No sabía que las roommates tenían que cubrir las vacaciones del otro. Mi padre me fulminó con la mirada. «Esto no es una broma. Estuvimos varados en un país extranjero. ¿Tienes idea de lo humillante que fue pedir ayuda?» «Humillante», repetí, arqueando una ceja. ¿Quieres decir cómo ser decirle a uno que no tiene lugar en su propia familia? Porque no sabría nada de eso. Mi madre soltó un suspiro exasperado. ¿Por qué siempre tienes que ser tan difícil? Somos tu familia, y las familias se ayudan mutuamente. Oh, ¿ahora somos familia?, dije riendo. Qué gracioso. La semana pasada era solo una carga. ¿O lo olvidasteis? Mi hermana, que había estado paseando por la habitación como un animal enjaulado, finalmente explotó. «Eres una niña. ¿Sabes cuánto estrés nos has causado? ¿Te importa siquiera?» La miré fijamente a los ojos. No. ¿Y sabes por qué? Porque a vosotros no os importo. Nunca os ha importado. Todo lo que habéis hecho es menospreciarme, y ahora esperáis que os saque del apuro. Lo siento, pero he terminado. La habitación se quedó en silencio. Por primera vez, mi hermana no tenía respuesta. Mi madre parecía querer decir algo, pero por una vez no encontró las palabras. Entonces Mike, que había estado desempacando en silencio junto a la puerta, habló. «Tiene razón». Todos se volvieron a mirarlo. «¿Qué?», espetó mi hermana con la voz subiendo. «Tiene razón», repitió él, calmado pero firme. «La tratáis como basura y luego os preguntáis por qué no os ayuda. Tal vez si la respetarais un poco más, se sentiría diferente». La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Mi hermana parecía que la hubieran abofeteado. «No puedo creer que tomes su lado», siseó. «No estoy tomando partido», dijo él. «Solo digo que no puedes tratar a la gente como si no fuera nada y luego esperar que vengan corriendo cuando estás en problemas». Por primera vez en años, sentí que alguien me veía de verdad. Pero por supuesto, el momento no duró. Mi padre, siempre el pacificador, intervino. «Mirad, todos hemos pasado por mucho esta semana. Vamos a superarlo y dejarlo atrás». «Claro», dije, agarrando mi bolso del sofá. «Vamos a dejarlo atrás. De hecho, vamos a dejarlo todo atrás porque he terminado». «¿Terminado con qué?», preguntó mi madre frunciendo el ceño. «Me mudo», dije. «Empaco mis cosas esta noche». Mi hermana puso los ojos en blanco. «Oh, por favor. Lo has dicho antes». «Esta vez lo digo en serio», dije. «Y no vuelvo». Subí las escaleras antes de que pudieran decir nada más, dejándolos en silencio atónito.
Esa noche empacé mis maletas y llamé a mi abuela, que siempre había sido la única persona cuerda en nuestra familia. Cuando le conté lo que pasó, no pareció sorprendida. Ven a quedarte conmigo, dijo. No las necesitas. Y así, de repente, estaba libre. A la mañana siguiente, me fui de la casa sin despedirme. La casa de mi abuela estaba a solo 1 hora, en las afueras de un pueblo pequeño, un lugar acogedor donde los vecinos traen pasteles sin motivo y todos conocen tu nombre. Cuando llegué, me recibió con un abrazo cálido y una bandeja de galletas, como siempre. Estás mejor sin ellas, dijo, palmeándome la mano. Quédate todo el tiempo que necesites. Pensé que eso era el final. Estaba libre del caos de mi familia y por fin podía respirar. Pero por supuesto, no era tan simple. 2 días después de mudarme, recibí una llamada de un número desconocido. Al principio la ignoré, pensando que era una estafa, pero cuando volvió a llamar, algo me dijo que contestara. Hola, dije con cautela. ¿Es tu nombre?, preguntó una voz de hombre. Sonaba oficial, casi demasiado serio. Sí, ¿quién pregunta? Detective Ramírez, de la policía del condado, dijo. Estamos investigando un informe que involucra a su familia. Se me cayó el estómago al suelo. ¿Qué tipo de informe? Su hermana ha presentado una denuncia contra usted, dijo con tono neutral. Afirma que usted hizo amenazas contra su seguridad antes de que se fuera de vacaciones. Me gustaría hacerle unas preguntas. Por un segundo pensé que había oído mal. ¿Amenazas?, dije riendo por la incredulidad. ¿Está usted serio? Está mintiendo. Entiendo que esto puede ser una sorpresa, dijo con voz calmada. Pero tenemos que investigar cada denuncia. ¿Puede venir a la comisaría mañana por la mañana? Colgué sin responder. Mi mente iba a 1000. ¿Esto era un nuevo bajo incluso para mi hermana? ¿Presentar una denuncia contra mí? ¿Iba a hacerme arrestar? Le conté a mi abuela lo que pasó y ella sacudió la cabeza. Esa chica no tiene vergüenza, dijo. Pero no te preocupes, no tiene ni una pata que sostenerse. Vamos a arreglarlo. Al día siguiente fuimos a la comisaría. El detective Ramírez no era lo que esperaba. Joven, de mirada aguda y sorprendentemente amable. Después de hacerme unas preguntas, quedó claro que la historia de mi hermana no se sostenía. Dice que la amenazó con hacerle daño, explicó. Pero cuando le pedimos detalles, no pudo dar ninguno. Su historia no paraba de cambiar. Por supuesto que no, dije. Está mintiendo, asintió. Eso parece. Francamente parece una vendetta personal. Estamos archivando el caso. Quería advertirle. Gente como ella no se rinde fácilmente. Mantenga la distancia. Le di las gracias y me fui, sintiendo una extraña mezcla de alivio e ira. Mi hermana siempre había sido manipuladora, pero esto era el siguiente nivel. Cuando volví a casa de mi abuela, me dio una carta. Esto llegó para ti mientras estabas fuera. Era de Mike, el marido de mi hermana. La abrí confundida. Dentro había una sola hoja con una nota manuscrita. Necesito hablar contigo. Es importante. Llámame. Miré la nota con el corazón latiendo fuerte. ¿Por qué Mike me contactaba? ¿Qué podía ser tan importante? Contra mi mejor juicio, lo llamé. Gracias a Dios, dijo cuando contestó. No sabía si leerías la carta. ¿Qué pasa, Mike?, pregunté con sospecha. Es tu hermana, dijo con voz tensa. Está ocultando algo grande. No sé a quién más recurrir. ¿Ocultando qué?, pregunté. Hizo una pausa. No quiero decir mucho por teléfono. ¿Podemos vernos en persona? Casi dije que no. Después de todo lo que mi hermana había hecho, lo último que quería era ser arrastrada a más de su lío. Pero algo en la voz de Mike me detuvo. Sonaba desesperado. De acuerdo, dije. Pero esto tiene que valer la pena. Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería fuera del pueblo. Cuando entré, Mike ya estaba allí, más estresado de lo que nunca lo había visto. Me hizo señas para que me sentara, y en cuanto lo hice, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Tu hermana mintió a todo el mundo, dijo. Sobre todo. Dime algo que no sepa, dije, poniendo los ojos en blanco. No, lo digo en serio. Todo, dijo con voz urgente. El robo no fue al azar. Ella lo planeó. Me quedé helada. ¿De qué estás hablando? Estaba trabajando con el tipo que nos robó, dijo. Le dio el dinero a propósito. Dijo que era una inversión o algo así, pero descubrí que ha estado vaciando mis cuentas también. Creo que está en deudas serias y está tratando de encubrirlo. Lo miré, con la mente a toda velocidad. Esto no era solo su manipulación habitual. Esto era criminal. Y la denuncia policial contra ti, añadió. Eso fue su forma de distraer a todos. Pensó que si tú estabas en problemas, nadie miraría de cerca lo que ella hacía. Me recosté en la silla, tratando de asimilarlo todo. ¿Por qué me lo cuentas? Porque no sé qué hacer, admitió. No puedo confiar en ella y no puedo ir a tus padres. Tomarán su lado. Tú eres la única que la ve como es realmente. Por primera vez en años sentí un destello de algo que no sentía por mi hermana desde hacía mucho. Lástima. Lo pensaré, dije finalmente. Pero si quieres mi ayuda, tienes que estar dispuesto a exponerla.
Nada de cubrirla más. Asintió. Estoy listo. Pero algo me decía que no lo estaba. El enfrentamiento llegó antes de lo esperado. A la mañana siguiente, Mike apareció sin avisar en casa de mi abuela. Parecía pálido, como si no hubiera dormido. Se lo dije, sabía todo, dijo en cuanto abrí la puerta. Perdió los estribos, gritó, lo negó, luego lo admitió, y ahora amenaza con irse, llevándose todo. Suspiré, ya exhausta. ¿Y qué quieres que haga al respecto? Está metiendo a tus padres también, dijo. Los ha convencido de que yo soy el problema. Vienen hacia aquí para hablar conmigo, pero necesito que alguien me respalde. Dudé. Esto no era mi problema. Había pasado toda mi vida limpiando después de mi hermana, y por fin, estaba libre de ella. Pero luego pensé en Mike, que siempre había sido decente conmigo, y en cuanto le había quitado ya mi hermana. De acuerdo, dije. Pero esta es la última vez que me involucro. Cuando llegamos a casa de Mike, mis padres ya estaban allí, sentados rígidos en el sofá mientras mi hermana paseaba por la habitación hablando a 1000 por hora. Se detuvo en seco cuando me vio entrar. ¿Qué hace ella aquí?, espetó. La invité yo, dijo Mike con firmeza. Merece estar aquí. La cara de mi hermana se puso roja, pero antes de que pudiera decir nada, di un paso adelante. Salgamos de las payasadas, dije. Mike sabe lo del robo, sabe del dinero que robaste y yo sé de la denuncia falsa a la policía. Mis padres jadearon. ¿De qué está hablando?, preguntó mi madre mirando a mi hermana. Está mintiendo, dijo mi hermana con voz temblorosa. Solo trata de poneros en contra mía. Para, dijo Mike bruscamente. Tengo pruebas. Sacó un fajo de papeles de su bolso. Extractos bancarios, capturas de pantalla de mensajes, incluso una copia de la denuncia que ella había presentado contra mí. Los extendió en la mesa de centro y la habitación se quedó en silencio mientras mis padres los leían. Esto no puede ser verdad, dijo mi padre, levantando la vista hacia mi hermana. Dime que no es verdad. Mi hermana estalló en lágrimas, pero no eran del tipo que te hacen sentir lástima. Eran ruidosas, desordenadas y exageradas, como si estuviera montando un espectáculo. Solo lo hice porque estaba desesperada, aulló. No quería que pasara nada de esto. ¿No querías que te robaran?, dije cruzando los brazos. ¿No querías robar a tu marido o mentir a la policía? ¡Cállate!, gritó volviéndose hacia mí. Esto es toda tu culpa. Si te hubieras ido como te dije, nada de esto habría pasado. Me reí, genuinamente divertida. Vaya, ¿de verdad me echas la culpa de tus crímenes? Clásico. Mi padre se levantó pálido. Tenemos que irnos, dijo a mi madre agarrándola del brazo. ¿Y ella qué?, susurró mi madre, señalando a mi hermana. Ya no es nuestro problema, dijo él con voz fría. La mandíbula de mi hermana cayó. ¿Me vais a dejar? Tú te lo has buscado, dijo. No puedo ayudarte más. Por primera vez en mi vida, vi a mis padres alejarse de ella. Salieron de la casa sin otra palabra y mi hermana se quedó allí atónita. Cuando finalmente se volvió hacia mí, su cara estaba llena de rabia. ¿Estás feliz ahora?, siseó. Extasiada, dije. Y solo para que lo sepas, si vuelves a hacer algo así, no solo me iré, me aseguraré de que pagues por ello. Salió pisoteando de la habitación, cerrando la puerta de un portazo. Mike soltó un suspiro largo de alivio. Gracias, dijo. No sé qué habría hecho sin ti. Lo habrías resuelto, dije. Eres más fuerte de lo que crees. En las siguientes semanas, las cosas empezaron a encajar. Mi hermana se mudó de la casa de Mike y él pidió el divorcio. Mis padres intentaron fingir que nada de esto había pasado, pero dejé de hablarles. Me quedé con mi abuela un tiempo, ahorrando hasta poder tener mi propio lugar. Y mi hermana, la última noticia que tuve es que estaba saltando de sofá en sofá con unos amigos, aún tratando de hablarse de su lío. Por primera vez en años me sentía libre. Libre de las mentiras, la manipulación y el caos constante. Y sabía en mi corazón que nunca volvería. Un año después, estaba sentada en mi nuevo apartamento, tomando café y viendo el amanecer, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Mike. Solo quería decir gracias de nuevo por todo. Espero que estés bien. Sonreí y tecleé una respuesta rápida. Genial, espero que tú también. Por primera vez en mi vida, no me preocupaba por lo que hacía mi hermana o mis padres. No miraba por encima del hombro esperando el próximo desastre. Finalmente, vivía mi vida en mis propios términos,